Pues esto sale mañana, ¿vale? Y es una de esas cosas. Cada vez que anuncian que sale el nuevo libro de Tanabe, pues yo alucino porque este hombre está haciendo algo increíble y es adaptar completamente la obra de Lovecraft y no es fácil y hacerlo a un nivel estético y un nivel de dibujo brutal, pero sobre todo con muchísima fidelidad y adaptando un lenguaje que no vamos a decir que es fácil porque Lovecraft es muy enrevesado, suele ser recargado, barroco, extraño muchas veces. Y la verdad es que a Watanabe le sale de puta madre. O sea, es desquiciante lo que está haciendo con todas estas obras porque dices es que son las mejores adaptaciones que puedes ver. Cambian, sí, bueno, pues tienen sus variaciones o alteraciones para que funcione en el manga, sobre todo porque su lenguaje es muy propio. Estamos hablando de adaptar un lenguaje muy bestia como es el de Lovecraft y su estilo gótico americano, si queremos llamarlo así, o neogótico casi que creó con el horror cósmico, y adaptarlo al lenguaje del manga, o sea, con un estilo japonés y además tan detalladamente y tan bien que funcione a nivel ya de gráfico. O sea, es brutal lo que hace Tanabe. O sea, si no conocéis a Go Tanabe, o sea, buscad sus obras, son maravillosas. Y vamos a ir con la última que es La llamada de Chulu. A ver, el ciclo de estos relatos se los llaman los ciclos de la llamada de Chulu, ¿vale? Los ciclos de Chulu. Por este relato que más o menos es el de un dios, consideran el más malvado, etcétera. Algún día hablaremos de Lovecraft. Esto es una postalita que regalan, de hecho es una postal, ¿vale? Con el ejemplar. Bueno, esto pues no... Es una postal, es preciosa y ya está, no vamos a hablar más de ella. Pero es que vais a ver, aparte que es un lujo lo que está haciendo en este formato Planeta, tapadura, está súper bien editado, pegado, todo lo que queráis, pero además se ha encargado de que sea un papel mate, que queda perfecto el negro. Vamos, me encanta la perfección que he tenido a la hora de hacerlo. Pero es que es todo, o sea, es que te da igual. Es que es coger el principio, es que no hemos ido más allá de la... Mira, dale, tercera página, cuarta. Y el absoluto detalle brutal, estas splash page gigantescas, el dibujo, Riley a toda potencia. O sea, el terror, las sombras, la densidad, es que es brutal. O sea, ese arranque es la llamada de Chulu. ¡Pam! Y aquí arranca pues, la historia en sí y es brutal. Además, arranca exactamente pues, como arrancó, arranca el relato. Es un encuentro en el que van hablando de unas tablillas, unas estatuas y diversos cultos que hay por ahí. Y van uniendo las palabras, más o menos, y todo lo que tienen para crear una historia sobre dónde sale este culto extraño y ancestral primigenio. Es que os lo digo, todas, incluso las escenas que son de terror que podríamos decir un poco más mundano, menos cósmico, son salvajes, o sea, todo, o sea, y el detalle que incluye cuando hablan, o sea, cuando van contando la historia de los primigenios, de los... Es que es brutal, es una salvajada porque es capaz de meter todo el detallismo, todo el horror de Lovecraft. ¿Vale que igual tu cerebro ha creado aún más horror que este? Pues puede ser. Si has leído el relato, es buenísimo. Pues es que el nivel ya de detalle, o sea, nos voy a quitar después. Ya vimos las montañas de la locura, pues con Rayleigh y todo esto es brutal. Y chulo, es una salvajada. O sea, es una salvajada esto, tíos. Es una salvajada. O sea, no voy a enseñar nada más. Bueno, si habéis leído el relato, la historia trata de eso, es una unión de historias durante un velatorio, básicamente se juntan varias personas, uno ha heredado, bueno, después de la muerte, no es un velatorio en realidad, un investigador de la universidad ha heredado ciertos artículos, pues coge, los comenta con compañeros y de repente llega un policía que dice, es que tengo que compartir algo que tiene relación. Y empieza a hablar de unos cultos que hay en medio de los pantanos, que son muy parecidos a cultos primitivos antiguos. Luego van sacando cada vez más papeles, te llegan al último relato, que es un marino que habla de una isla que encontraron, de todo eso y de, bueno, el horror cósmico de Lovecraft, ya sabéis que consiste en la imposibilidad de ganar al universo. El universo está creado, es tan grande y tan ominoso que en realidad tú no importas nada. Todos los personajes se vuelven locos por el hecho de que en un momento han leído cosas horribles, todo lo que queramos, tienen unos ataques de síndrome, lo que se llama un síndrome de estrés postraumático brutal después de descubrir que la realidad, primero, no es la que ellos creen y segundo, el mundo, el universo, está lleno de seres para los que somos simples hormigas y que no es que vayan a ganar, es que su ciclo es
muy determinado, y en este momento nosotros pues hemos surgido pues como si hubiéramos montado el hormiguero en su jardín y hubiéramos montado un pedazo de hormiguero en el jardín, tuviéramos todo montado. Bueno, pues en algún momento el jardinero va a salir y va a echarnos algún tipo de... va a echar herbicida, se va a cargar el jardín, luego va a llegar, va a echar insecticida, nos va a reventar a nosotros, y eso es lo que estamos esperando, eso es lo que descubren todos, que en realidad el universo no es lo que esperaban, que el universo está lleno de monstruos y horrores, seres que además son totalmente amorales y no comprenden ese formato, esa idea de pensar humana no existe para ellos. Y claro, cada relato pues se acoplaba más. La llamada habla mucho de este primigenio, de Chulu, Cthulhu, 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 ¿cómo eran? ¿Cómo le llamaban? Alguna película española con dos partes, La herencia Valdemar y no sé qué, algo prohibido era el siguiente, que ya lo llamaban, ¿cómo era? Kulu, o Tuñu, o Tulju, o Tulju, yo qué sé, que era muy mal. Hay muchas pronunciaciones para la mayor parte de estos. Oficialmente, según los de los craftianos de los que están en Estados Unidos, se supone que sería algo así como Cthulhu. Ya yo ahí no me meto en la pronunciación. Yo digo siempre Chulu, porque me sale más corto. La coña es lo que os digo, todo ese horror del vacío, de repente eres una hormiga, suele atacar a todos sus personajes. Algunos con mentes más fuertes lo aguantan y pelean para evitar, ya no que no esos monstruos no nos maten, sino para evitar su regreso antes de tiempo, y sobre todo hablar de los cultos, porque son los humanos que a veces por locura, otros por avaricia, por lo que se acaban reuniendo esos poderes para poder intentar llamarlos, traerlos antes de tiempo para ver eso. Muchas veces es más locura que realmente el querer el poder o que crean que vayan a compartirlo, porque no van a compartir el poder con ellos. Para ellos son absolutos, son seres tan absolutos que no entienden conceptos tan pequeños como los sentimientos en nuestro caso y las emociones. Y Tanabe lo aplica de puta madre. O sea, Tanabe se pega a cada libro, adapta completamente, pero es que en el dibujo, lo habéis visto, en el dibujo las sensaciones de claustrofobia, de horror, cómo llena las viñetas cuando quiere producir efectos específicos, son brutales. En La sombra sobre Innsmouth, cuando estábamos viendo todo lo que producía el pueblo mientras él lo veía desde arriba, esa sensación de cada vez, es un pueblo, es normal, y de repente es un pueblo, hostias, no veo plazas ni calles muy abiertas. Poco a poco era claustrofóbico, era cerrado, y cuando tiene que ir por ahí aún es peor. Pues aquí ocurre lo mismo en Raíles, o sea, consigue transmitir todo ese terror. Pero además cuando habla ya os digo, de los dioses exteriores, es cuando está lanzando ese error cósmico de es que no vale la pena en ningún momento, porque cuando vuelvan todos moriremos. Lo único que vale la pena no es luchar para evitar que vengan, es casi saber cuándo van a venir para poder hacer algo, prepararse. O sea, nadie lo sabe muy bien. Fuera de esto, Lovecraft pues, estropearon sus mitos mucho a August Derleth y todos sus continuadores cuando metieron a los dioses exteriores y todo esto, pero eso son ya cosas estas. Solo os digo, esto sale a la venta, y como todo lo de... Creo que he recomendado todo lo de Tanabe, sobre Innsmouth, el Crocodilo del espacio, las montañas de la locura, y me parece una auténtica salvajada lo que está haciendo con estas obras. Además, es que es lo que os digo, toda la referencialidad que existe, por ejemplo, en Providence viene de estos relatos. Es una forma de acercarte a Lovecraft más sencilla, pero es que además la belleza del dibujo es increíble, es un detallismo absoluto, un uso de los grises y de las sombras y de los negros más sólidos brutal. No opta por el dinamismo o la velocidad del manga ni las rayas cinéticas, sino que se va algo más cercano a un europeo en el que no utiliza todo ese europeo, sobre todo Europa del Este, que eran los que reciclaron y el estilo de línea clara y la convirtieron en lo que hay. Ahora mismo pues es muy detallista y sobre todo es impresionante, o sea, su capacidad brutal, esto me encanta, es que no necesita utilizar casi la cinética, la da a lo que ocurre. Ya os digo que Tanabe me encanta y tiene mucha cercanía y mucho cercano en su forma de trabajar con europeos. Sí que os lo digo, pues como tienen normalmente el problema con normalmente los autores japoneses cuando plantean el terror y todo esto, lógicamente suele ser que los monstruos les encantan, así que vais a ver muchas escenas que más multiplicadas o exageradas porque es que les va. Pero ya os digo, es una adaptación muy, 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 muy fiel, y la verdad es que, bueno, él añade su propia visión del final, que no os voy a decir cuál es, pero es muy buena y quita algunos elementos, algunos encuentros, para hacerla un poco más rápida, sobre todo porque, ya os digo, Lovecraft es muy denso, sobre todo en su uso de adjetivos, que es barroco, exagerado.
Pero ya os lo digo, es una gran manera de leer Lovecraft y es una puta maravilla de dibujo.